Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este Ateneo de Pediatría Ambulatoria de la Sociedad Argentina de Pediatría Filial Córdoba. En esta oportunidad vamos a hablar sobre COVID en pediatría, un tema que nos afecta como toda, digamos, personal sanitario y que indudablemente nos exige una actualización en función a todos los cambios y la dinámica que va teniendo esta enfermedad, esta contingencia por los tiempos que nos tocan, ¿no? Y estamos casualmente hablando, ¿no es cierto?, entre los colegas antes del inicio de la sesión y realmente decíamos que un poco esto parece como si fuéramos la carreta detrás del caballo, ¿no? En el sentido de que los conocimientos y los aprendizajes lo vamos haciendo con el andar y tratando de sumar experiencias y definiendo un poco acciones de acuerdo al curso de esta pandemia, ¿no? La actividad que vamos a desarrollar hoy va a consistir en preguntas y respuestas. Lo hemos querido hacer así dinámico e interactivo para que de esa manera fuera algo participativo y permita que cada uno pueda satisfacer sus inquietudes y lograr aclarar dudas respecto del manejo de situaciones relacionadas con COVID que afectan a nuestros niños, ¿no? Así que para eso nos acompaña la doctora Analía Garnero, que es infectóloga pediátrica y jefa del servicio de infectología del Hospital de Niños de Córdoba, que bueno, nos honra con su presencia, ya que es una referente de COVID pediatría en la provincia, por lo tanto realmente un placer y un privilegio que podamos contar con vos, así que gracias de nuevo, Analía, por estar acompañándonos y poder dar respuesta a todas las inquietudes que seguramente van a surgir de los colegas aquí presentes. Si les parece, a modo de introducción, mientras van pensando las preguntas, quería compartir con ustedes algunas, a ver si van a poder ver. Supongo que alcanzan a ver lo que yo estoy viendo, ¿no es cierto? Esto es un sitio del Ministerio de Salud Nacional referido a COVID en pediatría, la sala de situación de COVID-19 en el caso de la niñez y adolescencia. Este es el reporte correspondiente a la semana epidemiológica 17 completa, con reportes hasta el día 3 de mayo, reciente, esto que hemos pasado en este tiempo, ¿no? Acá lo que les quiero mostrar, ¿no es cierto?, son algunas notificaciones del Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria, y fíjense, ¿no es cierto?, acá tenemos algunos datos. Dice que había 291.718 casos confirmados de COVID en menores de 20 años, lo cual corresponde a un 9,7%, o sea, un casi 10% del total de pacientes reportados con COVID. Y contamos con 185 niños que han sido fallecidos. Después que Analía nos va a sumar algunos datos locales que también van a enriquecer esta estadística nacional, así que, pero un poco esto es a modo de presentación para que vayamos comprendiendo el impacto de esta entidad que vamos hoy a analizar y a tener una profundización de conceptos. Esto es la curva de los casos confirmados desde el inicio de la pandemia. Fíjense cómo, de acuerdo a las semanas epidemiológicas, acá los de acá nos están viendo, les voy a pedir que si pueden silenciar los micrófonos para que no haya que muchas veces ruido de quisiera tener fondo. lo que tienen ustedes. A ver Sobre si todo cuando podemos... tengo que enchufar el teléfono. No creo, porque no tengo batería. Puede ser, a ver, bueno, voy a intentar yo desde aquí, pero claro, me tendría yo que les quedar con el pido iPhone. pido silenciar para que de esa manera podamos continuar. Bueno, está difícil el asunto. A ver, amigos, si puedo localizar. Bueno, muy bien. Entonces, a ver aquí. Muy bien.
Bueno, entonces acá está la curva de casos de acuerdo a las semanas epidemiológicas. Fíjense la curva de casos que hace en el 2020, la curva en campana que desarrolla con un pico en las semanas 40-42 y después el rebrote que hay a principios del 2021. Y fíjense el nivel de casos que estamos ahora. Como para tener un panorama, un histograma, ¿no es cierto?, de frecuencias que nos marca un poco la incidencia de los casos y la magnitud del pico que estamos en este momento transitando de patología en menores de 20 años. Representado o disgregado por edades. ¿Sí? No sé, por favor, quien esté con micrófonos abiertos, les pido que los silencien. ¿Puede ser? Bueno, a ver si podemos funcionar así mejor. Entonces, aquí tenemos el disgregado, fíjense, por grupos de edad. Aquí en la parte superior están los rangos etarios que corresponde a cada una de las curvas y observen cómo es la incidencia de acuerdo a las edades, en donde el grupo de 15 a 19 años, fíjense el pico en aguja que hace respecto de la presentación de casos en relación a los otros, ¿no es cierto?, los grupos de edad, como para que vayan teniendo en cuenta un poco hacia dónde tenemos que dirigir las acciones. Esto es lo mismo, pero en donde fíjense que en el color rosa están representados de 15 a 19 años y fíjense que representa más de la mitad de los casos en casi todo el año pasado y lo que va de este año, ¿no? Para que también dimensionemos cuál es digamos, el impacto de los adolescentes en la presentación de esta patología. Más o menos sigue con este mismo concepto, con la diferencia, no me voy a extender demasiado en esto. Esto es por jurisdicciones. En nuestra provincia de Córdoba, 28.157 casos son los que tenemos reportados, y esto, digamos, que corresponde a una incidencia, fíjense que estamos en los por cada 100.000 habitantes, casi en el rango más alto, casi en el top 5 de todo el país, ¿no? De todo el registro nacional. Acá tenemos con respecto al ingreso en terapia intensiva, discriminado también por grupo de edad y por semana epidemiológica, y fíjense que en este caso el grupo de 0 a 4 años tiene mayor tasa de ingreso a terapia, mayor nivel de internación relacionado con la severidad que tiene en este grupo de edad y por seguramente el síndrome de compromiso multisistémico, que ya lo vamos a ver en un ratito. Acá en este caso figura, en esta gráfica figura la tasa de mortalidad, pone una media de 13 años, pero observen cómo hay claramente dos grupos, ¿no es cierto? Dos casi polares, ¿no? Al principio y al final de cómo se presentan, ¿no es cierto?, en los picos. 44 fallecidos menores de un año, con una tasa de letalidad que se presenta el valor, y la mayoría de los casos, o sea, más del 50%, que presentaba comorbilidades conocidas, fundamentalmente compromiso neurológico e inmunosupresión. Aquí está también discriminado por semana epidemiológica y por grupos etarios, el concepto de pacientes fallecidos. Y acá en el caso del síndrome inflamatorio multisistémico, 128 casos confirmados, de los cuales ha habido un fallecido, algunos han sido reportados desde parámetros bioquímicos y otros por criterio clínico epidemiológico. Así que, y acá está dividido, discriminado por grupos de edades, en donde en este caso los menores de 14 años han sido
la mayoría de los casos que están incluidos. Así que este ha sido un poco digamos, la antesala de esta presentación, como para que de esa forma dimensionemos el impacto, la magnitud epidemiológica que tiene COVID en pediatría, y a partir de allí podamos, bueno, expresar cada uno las inquietudes, y son preguntas abiertas, no hace falta que tengan un orden, por lo tanto, digamos, cada uno puede hacerlo o por el chat o directamente abrir su micrófono y opinar. Así que no sé si vos, Analía, querés hablar algo de Córdoba, como para dar un poquito la tonada local de COVID-19. Sí, está bien. ¿Qué tal? Buenas tardes y gracias por invitarme a participar. Bueno, nosotros en Córdoba, también que nació, nace el corte a los 20 años, nosotros analizamos hasta los 15 años, hasta la edad pediátrica. Después de los 15 ya carezco un poco de datos, pero nosotros tenemos una carga de enfermedad, ahí nombraba vos, Mario, alrededor del 10%, y digamos hasta 15 años tiene una carga de enfermedad de alrededor del 5%. Nosotros seguíamos a ver alrededor de 2.500 pacientes con COVID positivo en este año, que ya se van analizando. Y un dato curioso fue que el año pasado, cuando hacíamos la presentación en la sala de situación, yo dividía los grupos etarios de 0 a 4, de 5 a 9 y de 10 a 14 años. Y me daba prácticamente igual la incidencia, entre 30 y 35% en cada grupo. Pero hubo un cambio. El cambio fue principalmente a partir de febrero-marzo de este año, donde se revirtió, y la mayor proporción de niños que tienen COVID son a partir de los 10, en el grupo en la última columna, de 10 a 14 años, que ya me da un 62%, o sea que realmente se duplicó la tasa en este grupo etario y se redujo francamente en el grupo menor a 5 años. Esto tiene un poco la explicación de las aperturas que hay actualmente, los niños van a colegios, van a hacer actividad deportiva, salen más comparado con el año pasado, y hasta el año pasado estaba muy claro que el contagio era principalmente intrafamiliar, y ya a fin de año y primeros días de enero de este año ya empezamos a ver que había un leve incremento en los adolescentes o preadolescentes. Entre los pares, ya veíamos que ya se empezaban a juntar un poco los pares, entonces ya veíamos ahí un poco de contagio en esa edad. Y ahora ampliamente está superado el grupo de 10 a 14 años con COVID, ¿no? Así que, bueno, ese fue un dato diferencial con respecto al año pasado. Y otro dato con respecto al año pasado que vemos es que generalmente los niños cursaban un gran porcentaje, alrededor de un 40-50%, eran asintomáticos y quedaba como un 50% con síntomas leves. A partir de noviembre, diciembre, a partir de esa gran ola que fue la primera ola que tuvimos, que fue en el mes de octubre y que coincide con la semana epidemiológica alrededor de 40, 44 que mostraba recién el pico, ya ahí empezamos a ver un cambio en cuanto a sintomatología y realmente empezamos a ver que ese 45-50% de asintomáticos se comenzó a reducir. Y ahora actualmente tenemos un 15% que son asintomáticos y el resto de los niños presenta síntomas, que por supuesto son síntomas leves. Y de los síntomas leves, el principal, un 75%, es fiebre. A diferencia de los adultos tienen un 30% de fiebre y nosotros lo duplicamos a más ampliamente la fiebre, y después sigue para nosotros tos, congestión nasal y odinofagia. Que muchas veces la tos acá está, dependiendo de la edad, lo clásico de que como están con un cuadro de vía aérea superior, entonces muchas veces la tos es por descarga y no porque tenga algún compromiso bajo. Entonces por ahí también eso hay que diferenciar un poco el síntoma de la tos. Y el último síntoma que se presenta en pediatría es disnea, que es un 2%, mientras que en los adultos la disnea es el síntoma principal. En los adultos la disnea, la tos y la fiebre es la tríada. Y en pediatría es la fiebre, tos, esa tos entre comillas, que puede ser ampliamente relacionada con cuadro de aire superior, congestión nasal y odinofagia. Digamos que esos son los síntomas principales en pediatría. Realmente acá el niño no es un adulto pequeño, ¿no? Realmente como esta enfermedad ampliamente diferente la presentación en adultos que en pediatría.
Y los síntomas gastrointestinales sí los observamos principalmente en niños pequeños. Realmente menores de 3 años debutan más con síntomas gastrointestinales que con síntomas respiratorios. Y los clásicos de anomia de Geusia, estos síntomas que se presentan en la población adulta, realmente se presentan alrededor de un día, un 15% de nuestra serie, en adolescentes más que nada. Es un poco para mostrar. Y con los datos de Nación, y si uno se compara siempre con Buenos Aires, yo digo que nosotros vamos 2 semanas atrasada con respecto a Buenos Aires. Nos sorprendió el año pasado que ellos tenían varios casos de síndrome inflamatorio multisistémico y nosotros recién empezamos a verlo en octubre, noviembre. Y ellos ya en junio, julio ya estaban viendo a los primeros casos de síndrome inflamatorio multisistémico, que también es otra gran diferencia que tenemos con la población adulta. Te acerco una pregunta que ya han volcado en el chat, que plantea qué información hay sobre COVID agudo más peritonitis versus peritonitis post-COVID en el contexto de un síndrome inflamatorio multisistémico. Bueno, nosotros en nuestra serie, nosotros en el hospital tuvimos 110 pacientes internados hasta el día de la fecha, de los cuales un 15% corresponden a síntomas gastrointestinales. Y nosotros tuvimos en este periodo, hablando de abril del año pasado, que fue nuestro primer paciente hasta ahora, 7 casos de peritonitis, apendicitis y o peritonitis. 2 de ellos tenían coprolito, entonces, más COVID positivo, entonces en este caso, como era un coprolito más COVID positivo, lo interpretamos como que, bueno, justo tenía lo habitual de una apendicitis y justo estaba cursando un cuadro de coronavirus, que no tenía otra sintomatología más que el cuadro de dolor abdominal, que se lo atribuíamos a la apendicitis. Y los otros 5 pacientes fueron 3 peritonitis y 2 apendicitis. ¿Qué rol juega acá el COVID? Y nos queda como un signo de interrogante, al igual que imaginación intestinal, en donde ha habido reportes de casos en imaginación intestinal con COVID positivo, con un COVID agudo, y que no está tan claro, pero más o menos estaría relacionado su fitopatogenia con una inflamación de la placa de Peyer, como una reacción inflamatoria, que esto a su vez producía una mayor inflamación con inflamación del apéndice y por ende seguir el curso habitual de una apendicitis con peritonitis. Hay muy pocos casos reportados de peritonitis o apendicitis más COVID en pediatría, lo único hay reporte de casos 2 o 3 con invaginación intestinal. Ese por un lado. Y por el otro lado, con respecto a síndrome inflamatorio multisistémico, uno de los síntomas principales en que nuestros pacientes tuvimos 20 casos nosotros, es el dolor abdominal marcado. Entonces, realmente en uno solo fue un abdomen agudo, un dolor abdominal tan agudo que fue quirófano y no era nada, no era apendicitis y peritonitis. Entonces, realmente todo esto, lo que es dolor abdominal, tendría que estar relacionado con la cascada inflamatoria y la respuesta inflamatoria que hace el virus y o la respuesta inflamatoria que hace el síndrome inflamatorio con respecto a la sintomatología. Un efecto directo, como hay otros virus que son virus entéricos, no hay un efecto directo citopático como pueden tener los otros enterovirus, por ejemplo, o virus que producen diarreas habituales, como todavía no está estudiado o no está visto en COVID. De todas maneras, hay muchos reportes que hablan sobre una alteración de la microbiota también inducido por COVID, ¿no? Como factor fisiopatogénico de no solo de un cuadro de inflamación gastrointestinal, sino también de ser como una puerta de entrada, incluso digamos, de COVID sistémico, ¿no? Sí, porque bueno, ahí están los receptores, los ACE2, así que sí, puede tranquilamente. Y la otra cosa que también vimos fue cuando niños con COVID, con diarrea enteroinvasivas y con aislamiento de germen, pero bueno, fueron en 2 o 3 pacientes, que lo más probable es que pueda tener un poco relación con lo que estabas diciendo vos, Mari. Pero bueno, son pocos casos, son reportes de casos y es un poco volcar la experiencia. Claro. Hasta mientras van llegando algunos otros comentarios, te acerco una situación de consultorio de ayer. Una madre había presentado COVID, tenía un aislamiento, cumplió 16 días de aislamiento, extendió más, digamos, porque yo me voy a seguir aislando un poquito más por las dudas.
Entonces, queda familia totalmente aislada, ¿no? La madre lo había adquirido y el resto negativo. Los padres negativos, los chicos no se los hisopó, con 2 hijos, a los niños no se los hisopó, se los consideró contacto estrecho y directamente quedó así, digamos, con criterio epidemiológico incluido como caso positivo. Al finalizar los 16 días, dice la madre, bueno, ya finalizamos nuestro periodo holgadamente, así que vamos a reintegrarnos a la vida habitual, pero por las dudas voy a hisopar a los chicos. Le dio positivo a los 2 chicos, después de 16 días de aislamiento sin tener ningún contacto previo, ¿no? Entonces la pregunta es, porque digamos, habitualmente uno, digamos, lo escucha y lo percibe de acuerdo a las recomendaciones sanitarias, al menos de acá, ¿no es cierto?, locales, en Altagracia, de que le dan el alta sin hisopado previo, ¿no es cierto?, a los pacientes. Entonces, y como la biología no es una ciencia exacta y la matemática, el COVID no la aprendió, llegamos al día 10 o al día 15 y no necesariamente vamos a estar ni con chicos negativizados. Entonces, ¿cómo es el manejo de la situación en base a este tipo de situaciones que pueden plantearse? Bueno, la verdad que fuimos aprendiendo COVID en el transcurso del año y antes, si ustedes recordarán, un paciente que era positivo se le daba el alta con 2 PCR negativas. Eso inicialmente. Después se fue viendo de que ya nos planteamos con pacientes nuestros que hacíamos la PCR al día 14, 15, paciente en buen estado general y seguía la PCR positiva. A la semana siguiente lo citábamos PCR positiva y ya íbamos por el día 30 y pico y PCR positiva. Y nosotros siempre nos planteamos y decíamos, pero no puede ser realmente restos de ARN del virus que uno esté detectando por una PCR, porque la PCR es tan sensible que muchas veces detecta partículas virales no viables. Nosotros no teníamos manera de hacer una carga viral, no es como un VIH que uno puede hacer una carga viral y uno tiene una carga viral y podemos ir infiriendo de la viabilidad viral. Entonces se fue viendo, no tan solo lo veíamos en pediatría, sino que también en los adultos. Entonces, a partir de eso, como hay estudios, ya fueron publicados, estudios en Estados Unidos, que ya a partir del 8º día, en personas que cursan cuadros de síntomas leves, no estoy hablando de internación o grave, o no paciente inmunocomprometido, sino paciente inmunocompetente con cuadro leve, ya al 8º día no había una carga viral muy baja. O sea que se ve que hasta el 8º, 9º día, esa carga viral, porque han medido las cargas virales, o los CT que habitualmente se llama, estaban en disminución y prácticamente en descenso, prácticamente no se detectaba el 8º, 9º día. Entonces, una persona entonces, por eso se dice que una persona que cursa coronavirus leve, sin requerimiento de internación, a los 10 días ya está de alta. Clínica, si por supuesto está clínicamente bien, no hace falta una PCR, porque nos hemos encontrado con PCR positiva y paciente en muy buen estado general. Entonces, nunca le dábamos el alta. Yo me acuerdo de una nena, una de las primeras que vimos en el hospital, 9 años, Tomás, pero perfecta, mientras esperábamos que nos vistiéramos todos, nos pusiéramos elementos de protección personal, estaba en el estacionamiento del hospital haciendo la vuelta carnero, dando medialunas en el piso, estaba corriendo por todos lados, le hisopábamos PCR positiva y no lo podíamos creer, decíamos, pobre nena. Bueno, la verdad que por suerte se fue cambiando, se fue viendo esto y no necesariamente tengo que tener PCR negativa para dar las altas. Entonces se extiende, cuadro leve, 10 días, buen estado general, alta, como cualquier otro cuadro viral. Un cuadro moderado o un paciente inmunocomprometido, por más que haga un paciente, por ejemplo, un paciente oncológico que curse coronavirus, haya sido leve, al día 14 le doy el alta. Y los pacientes graves que han estado generalmente en ARM, esos generalmente tienen un alta de los 21 días. O sea que el hecho de que no tengo que tener PCR negativa para el alta, ya eso no corre más. Y otra cosa es que en realidad uno tiende a testear. Los contactos estrechos se deberían testear. Por más que yo esté en un grupo familiar y diga, no, seguro que tuvo, no tuvo, después nos pasa que acá 3 meses empieza con sintomatología,
lo hisopamos positivo. Y dicen, pero yo hace 3 meses atrás tuve COVID. ¿Cómo tuviste COVID? No, porque tuvieron y me dijeron epidemiológicamente que en un momento en donde no den la cantidad de estudios que tengamos que hacer para el diagnóstico, llámese PCR, antígeno y demás, no tengamos cantidades, y bueno, uno sí dice epidemiológicamente fue un COVID. Pero si tenemos la posibilidad de confirmarlo, deberíamos confirmar. Hay que testear un poco más. Somos muy del testeo, testeemos. No sé si está respondida, Mario. Sí, perfecto, gracias. Hay una pregunta en el chat que dice, ¿hay diferencia en la sensibilidad entre el hisopado nasofaringeo y el orofaringeo? No, nosotros no lo hemos visto en cambio de sensibilidad. Hablando de PCR, porque tenemos distintas muestras diagnósticas, ¿tá? Tenemos el antígeno, la detección de antígeno temprano nasal o nasofaringeo, que es un test en donde yo detecto parte un antígeno, valga la redundancia, viral. Después tengo otra técnica que se llama LAMP, que es un tipo de PCR, pero es colorimétrico. Y después tengo el gold estándar, que es la PCR en tiempo real. Si yo hablo de PCR en tiempo real, nasofaringeo u orofaringeo, no hay diferencia en cuanto a sensibilidad y especificidad. Inicialmente, no sé si recordarán que necesitábamos 2 hisopados. Nosotros, y se hizo un estudio en el Rawson y nosotros también, hacíamos hisopado nasofaringeo y orofaringeo, y no hubo diferencia. Entonces, como el pediatra está siempre más adaptado a boca, y para nosotros la boca es una anatomía que vulgarmente todos los días lo vemos, ¿quién pediatra no ve una faringe en un paciente? Entonces nosotros optamos por el orofaringeo, por la accesibilidad, los chicos son pequeños, para nosotros es mucho más fácil que el nasofaringeo, porque cuando hacíamos nosotros nasofaringeo inicialmente sangraban. Entonces, generalmente porque el chico se mueve más difícil en la técnica, no porque sea menos sensible. Entonces nosotros optamos por no hacer nasofaringeo y ahí vamos por el orofaringeo. Y ahora surge la técnica de detección de antígeno temprano, que nos da muy buena sensibilidad, alrededor del 88%, en convivientes, en contacto estrecho conviviente en una familia. Y realmente lo estamos aplicando en pediatría, es una técnica que es muy fácil, es nasal, en donde apenas el hisopo entra en la fosa nasal anterior, ni siquiera tengo que hacer nasofaringeo, y en 15 a 30 minutos tenemos el resultado. Y en un contacto estrecho conviviente tiene un 88% de sensibilidad. O sea que a nosotros nos da muy buena ayuda. Muy bien, excelente. Una pregunta señala el tema de si hay asociación o se ha reportado un vínculo entre el debut diabético y COVID. Nosotros lo buscamos porque justamente tuvimos 2 pacientes que ingresamos hará 15 días atrás, 2 debut diabéticos, COVID positivo. No encontramos ningún reporte, pero uno lo entiende de como cualquier otro cuadro viral puede desencadenar un debut diabético, lo interpretamos de la misma fisiopatogenia que lo puede desencadenar. Como en este momento el virus que está circulando, el coronavirus, bueno, tocó coronavirus como podría haber sido una influenza, como podría haber sido alguna infección bacteriana, como antes generalmente lo vemos principalmente con neumococo, en donde generalmente cursaban un cuadro de otitis o de cuadro viral superior, y en el hemo teníamos neumococo y debut diabético. Entonces eso sí lo vimos mucho con bacterias con neumococo ahora porque está coronavirus, digamos, pero no una asociación directa, sino como un gatillador de debut, como otros cuadros virales o infecciosos. Perfecto. Sí, el concepto de si es por COVID o por SARS o con SARS, ¿no? Digamos, si el SARS es un acompañante o es un desencadenante, ¿no? Eso estamos aprendiendo, ¿no? Sí, habrá que ver números y publicaciones y sí. Nosotros tuvimos solamente 2 casos y fueron justo ahora este año. Otra pregunta señala qué experiencia tuvieron, si es que se usó, plasma de convaleciente en niños con tratamiento compasivo, como tratamiento compasivo. Sí. Plasma, ustedes saben, bueno, inicialmente se usaba en la etapa crítica y después hubo estudios de que ni bien
dice que hay una leve de mejoría clínica, habría que indicar plasma de convaleciente. Nosotros tuvimos 2 pacientes graves en terapia intensiva, en los cuales uno creo que lo pasamos tarde o era la evolución final del paciente, que fue la única paciente que falleció, que era una paciente de 3 años con colmovilidad, era una paciente con acné, era una paciente traqueotomizada, bueno, muy compleja, estos pacientes desnutridos, que si no era coronavirus era otro virus el que nos daba ese desenlace, y pasamos plasma y no tuvimos buena respuesta. Solamente tenemos la experiencia de 2 pacientes, y el otro paciente era una paciente era una paciente oncológica con una neumonía bilateral, que le pasamos plasma y nos fue muy bien. Y hablando con gente del Garrahan o gente a ver que ellos, o del Gutiérrez, y también indican plasma, y bueno, no hay algo sólido como está tan comprobado en los adultos, pero bueno, en algunos va bien. Lo que sí está demostrado es el uso de corticoides a baja dosis, no como dosis antiinflamatorias, sino a una dosis muy baja, durante 10 días, y bueno, eso sí, nos va muy bien. A todos los pacientes que cursan neumonía, nosotros le colocamos corticoides. Muy bien. ¿Qué relación se vio entre sibilancias y COVID? ¿Hisopado siempre? Es la duda. Nosotros el año pasado nos preparamos por las bronquiolitis, qué íbamos a hacer, sincitial, COVID. La verdad que bronquiolitis como entidad sola, causada por coronavirus, no está publicado, al igual que no es como virus respiratorio igual a bronquiolitis. COVID con bronquiolitis no, hay sibilantes, hubo casos, pero muy aislados, no es como no es lo esperable que tengamos una bronquiolitis que habitualmente conocemos que sea coronavirus positivo. Es más, nosotros las bronquiolitis, a todas le hacemos testeo de virus, y las pocas bronquiolitis que tuvimos el año pasado y las bronquiolitis que vamos teniendo durante este año, ninguna fueron COVID positivo. Tuvimos pacientes asmáticos con reagudizaciones de su asma, pero eran asmáticos y eran niños grandes, pero no bronquiolitis, ¿eh? Así que bueno, eso es una diferencia, sí. Muy bien. Después plantea, en caso de aislamiento de contacto estrecho, ¿es correcto reducir de 14 a 10 días? Por el reporte de algunos casos que se positivizaron cerca del 10. Es diferente. Si es no conviviente, con 10 días es suficiente, porque es menos el tiempo de exposición, al igual que la exposición de que uno tuvo cuando el paciente haya sido positivo. Y en el caso de conviviente, con 14 días está bien. Es más, nosotros sí testeamos antes de volver al personal de salud que ha sido contacto estrecho, y como dicen, al día 10 para volver a trabajar saltan positivos. Entonces, bueno, siempre hay que hacer un testeo antes de regresar en el caso de personal de salud. Pero bueno, primero porque era difícil en general en la comunidad decirle que eran 14 días. Primero, ¿se acuerdan? Eran 28. Contacto de contacto, se le daba el alta y tenía que permanecer 14 días, un periodo de incubación de 14 días. Nada, y se fue viendo que era menos la tasa de contagio, que realmente los síntomas aparecían antes. Entonces, como hubo una reducción de los contactos estrechos en la aparición de los síntomas, se fueron reduciendo los días, los tiempos, y también porque se cumple, es mayor adherencia. No es lo mismo decirle a alguien, son un mes que te tenés que quedar encerrado, conviviente, a decir 14 días. Y hay mayor adherencia y mayor cuidado en general. Y a su vez se ha visto de que la transmisibilidad es menor, y ya el virus, generalmente si uno hace síntomas, entre no más del 10º día, llama a manifestar algún síntoma de coronavirus. Muy bien. Si querés buscarte un vasito de agua, Analía, por este bombardeo infectológico. No, está muy bien. Bueno. No. Uso de la ivermectina en pediatría y, bueno, el uso de un antivirus molnupiravir. No, no hay nada, no hay ni evidencia hay estudios que se están haciendo, pero no, nosotros en pediatría menos. Sí, a ver, coronavirus nosotros extrapolamos a los adultos, no hay nada de los estudios que se puedan ver. Lo único que está aprobado es el remdesivir en pediatría en estados críticos, que lo aprobó la FDA, digamos, como algo particular para pediatría, digamos. Pero no, sin los adultos ni está aprobado científicamente, menos en pediatría. Ivermectina no la aconsejaría ni para los adultos, ¿no? Todavía. Está en estudio.
Claro. ¿Qué dosis de corticoides? Otra pregunta. El corticoide era 0,6 miligramos kilo cada 24 horas, por 10 días. Muy bien. Pacientes menores de 2 años con catarro de vías aéreas superiores sin epidemiología para COVID-19, o sea, cuidadores, padres asintomáticos, y no van a jardín o guardería. ¿Hisopar o no? No, ahí ya no, tengo mucho... está muy buena la pregunta porque es lo que se nos viene y es lo que nosotros vemos en consultorio habitualmente, son estos cuadros de vía aérea superior. ¿Qué diría yo? A ver, menor de 2 años que su epidemiología es totalmente negativa, no. Un cuadro, porque hay cuadros, hay rinovirus, ¿qué vamos a diferenciar? Fiebre, tos, catarro, o cuadro de vía aérea superior, un rinovirus, un coronavirus tienen la misma presentación. Pero creo que hay aristas o variantes que nos pueden orientar un poco hacia un virus u otro para hisopar o no. Si tiene todo negativo, no le hisoparía. Repito, están estos test de antígenos que no son tan cruentos, que uno puede utilizarlo, que el paciente está sintomático menos de 7 días y nos daría un buen resultado si es positivo. Pero lo dejaría en el caso que hubiera epidemiología positiva o ya el niño va a colegio, bueno, no lo dudaría de si hisopar, pero menor de 2 años no. Perfecto. Bueno, quería agradecer a todos los colegas porque indudablemente a través de todas estas preguntas y sobre todo tus respuestas, Analía, nos permiten lograr un aprendizaje vivencial, práctico y directo, ¿no? O sea que la verdad que el enriquecimiento que todos obtenemos a través de estos comentarios son muy buenos. Es que las dudas que ustedes tienen son las dudas que tenemos todos, o sea, es una cosa que y nos plantean en el hospital diariamente, nos consultan continuamente, y bueno, también uno va aprendiendo, y a lo mejor lo que digo ahora, de acá a 2 meses, no, ahora se hizo para todo el mundo, no importa los síntomas, bueno, esto va a ir cambiando un día a día, pero por ahora nos vamos manejando así. En convivientes asintomáticos, ¿cuál es el momento ideal para PCR? Conviviente asintomático, no, yo haría PCR en el momento del diagnóstico y lo volvería a hacer a los 7 días. Realmente los testeos de los contactos estrechos es así. Se puede testear, vemos por ahí diferentes situaciones y diferentes escenarios. Lo que se dice por parte del ministerio es que hay que hacer antígeno temprano. Al día 0 en el conviviente y al día 7 u 8 del conviviente, si no han aparecido síntomas mientras tanto. Por ahí, si uno tiene la alta sospecha o algo, podemos pasar a PCR, pero realmente se hace en el día 0 y al día 7 o 8 para repetirlo. Muy bien. Señala acá que leí sobre la vacuna de BioNTech que la FDA la autorizó para niños de 12 a 15 años. La de Pfizer es la que autorizaron ahora. Sí, Pfizer-BioNTech, claro. Sí, hubo un estudio de 1.200 niños y que vieron que el 100, está bien, 1.200, ¿no? Yo creo que no un número despreciable, pero un número para tener en cuenta, y que el 100% formó anticuerpos, 100%, mucho más, que me parece una respuesta diferente a la del adulto, ¿no? Y bueno, de 12 a 15 años, así que ahora también están viendo estudios de 6 meses a 11 años, perdón, de 12 a 18, de 12 a 15, porque en Estados Unidos vacunan a partir de los 16. Y que están viendo de 6 meses a 11 años, pero acá cuál es el problema que están teniendo es la dosis por peso. Entonces todavía no, porque el de 12 a 15 usa la dosis del adulto, y acá el problema que están teniendo un poco es la dosis de acuerdo al peso. Entonces está en estudio a ver si llega para menores. Pero sí, bueno, se aprobó ahora, esto es nuevo. Niño contacto estrecho conviviente con síntomas y antígeno negativo. ¿Se insiste con PCR o se espera al 7º día? No. Muy buena pregunta. Yo tengo síntomas, me hago el test rápido, es negativo, usted recuerde que tiene una sensibilidad del 88%, no es como un 99% como una PCR. Pero si yo tengo síntomas y me da positivo, ya está, es COVID. Si yo tengo síntomas y me da negativo el antígeno, tengo que sí o sí hacer la PCR.
para confirmar. Tengo que confirmar el diagnóstico, así que hay que hacer PCR. Perfecto. Antibiótico terapia y neumonía. Otra pregunta. Bueno, con COVID, neumonía bilateral por COVID. Sí, se supone que sí, sí. Nosotros las neumonías que hemos tenido, a ver, en general no estaría tan indicado si uno está seguro de que esto es COVID, el antibiótico no ofrece nada. Nosotros hemos tenido pacientes internados con neumonía bilateral y no le hemos puesto antibióticos cuando era bien por COVID, ¿no? Pero en general, cuando nosotros confirmamos que es COVID, no utilizamos neumonía. Sé que los adultos indican antibióticos y hasta en la parte ambulatoria. No está, siempre uno tiene que hacer el uso racional de antibióticos. Nosotros porque lo teníamos internado y si uno tiene la posibilidad de hacer un seguimiento estrecho, también hay muy pocos reportes también en cuanto a coinfección entre virus y bacteria o digamos coronavirus y neumococo, que es lo que se nos viene. Nosotros no hemos tenido coinfecciones, los que fueron coronavirus solo en caso de neumonía o cuadro respiratorio. Es una opinión personal, yo creo que esperaría y vería la necesidad de la indicación de antibiótico como cualquier otra neumonía que nosotros estamos acostumbrados a ver. Muy bien. Vacunas COVID para menores de 18 años. Bueno, un poco es lo que dijimos recién. respondiste, no sé si querés agregar algún comentario más, pero... Esperemos tener más datos y más experiencia, ¿no? Ustedes saben que empezamos con Sputnik, empezamos con unos datos y mientras se iban colocando, se iban siguiendo haciendo estudios y bueno, creo que viene eso, se nos viene esto de la vacuna para pediatría, ¿no? Sí, incluso por ejemplo, creo que era en la India, si no me equivoco, que se había cambiado la prioridad vacunatoria, ¿no? En donde no solo se vacunaba, por ejemplo, a los mayores, sino al contrario, como los mayores diseminadores eran los jóvenes adolescentes, ponían como tope digamos, de escala a los chicos jóvenes adolescentes para que de esa manera se evite la diseminación de la enfermedad, ¿no? Tal cual, sí, está bueno, sí. Muy bien. Dice, ¿por qué al positivizarse recién a 48, 72 horas, pregunto para elegir el momento oportuno? Supongo que a lo mejor se refiere a que no hacer el hisopado inmediato, sino diferido para de esa manera permitir que sea más, digamos así, notorio el resultado y más eficaz el procedimiento, el método. Todo depende si uno es conviviente o no conviviente. Si uno es conviviente, cualquier momento es, porque uno no sabe, uno está conviviendo las 24 horas o el mayor tiempo con el conviviente, entonces acá es indistinto, porque generalmente, a ver, hasta que está el resultado pasan unas 24, 48 horas, ahora menos, dependiendo la técnica, dependiendo de los lugares. Entonces yo ahí ya gané otro día más, entonces ya como que las 48 horas estarían. En el caso de no conviviente, a ver, yo tuve un almuerzo ayer, supongámosle, vamos a hacerlo práctico. Ayer tuve una persona que a la noche empezó con síntomas, hizo para el lunes a la tarde me dice que eso es positivo y es lunes a la noche. Yo estuve ayer al mediodía. A ver, a menos que tenga una gran carga viral, me tendré que hisopar y no más. Si no, en ese caso sí uno puede esperar 48, 72 horas, un periodo de incubación. Por eso digo dependiendo la situación. Si es conviviente, cualquier momento. Si no es no conviviente, estaba bueno una vez 48, 72 horas, pero no más de eso, porque si no, a ver qué pasa. Y por qué muchas veces no se testea ni hay esta diseminación y la gente sigue transmitiendo. Porque dice, no, voy a esperar, pero mientras espero, a veces me aíslo y a veces no me aíslo, y aparte tenemos contacto de contacto. Entonces yo también me tengo que estar hisopando para liberar a mis contactos. ¿Me explico? O sea, yo soy contacto de contacto, pero tengo que esperar que mi contacto se hisope para liberarme. Entonces tampoco puedo estar 72 horas haciendo que todo el mundo se esté aislando de acuerdo al momento. Porque si yo estoy asintomático,
cuando uno contagia tiene la mayor carga y demás, y ya cuando empiezo con síntomas. Y uno diría, y a lo mejor 24 horas, por eso es que uno pone contacto estrecho 48 horas, porque seguro que las 24 horas anteriores me puedo contagiar y uno le extiende un poco más, ¿está? Pero eso no significa que yo lo tenga que aplicar en todas las situaciones para hacerlo testeo, porque también tengo que pensar en mis contactos de contacto, que los tengo que estar liberando. Depende de qué, si es conviviente o no conviviente la espera. Bueno, la pregunta, seguro que yo estaba esperando cuándo llegaba, y ya llegó. El tema de escolaridad y COVID, ¿no es cierto?, en pediatría. El tema de la activación de burbujas escolares, de protocolos en función a un caso. Entonces, pregunta acá, escolar con burbuja aislada por contacto estrecho. Aíslan a todos los hermanos y deben volver a clase todos con hisopado negativo si todos son asintomáticos. A ver, he escuchado cada cosa y que por ahí hay un protocolo ya del Ministerio de Educación y veo diferencia y veo que como que cada colegio aplica lo que puede. Bueno, la verdad que está escrito y está claro. A ver, colegio, un caso positivo en una, ya estoy hablando ni siquiera de contacto, vayamos a un caso real, un niño de 6, 7 años positivo y tiene alrededor 10 compañeros. Esos 10 yo lo voy a testear, por supuesto, cuando me entero de que es positivo lo testeo. Lo aíslo durante 10 días y como es contacto estrecho no conviviente, séptimo, octavo día lo vuelvo a testear. ¿Está? Como cualquier seguimiento de contacto estrecho. Ahora bien, los hermanos de esos chicos, los hermanos, como son contacto y su hermano es negativo, ellos tienen que hacer vida normal, no se tienen que aislar. El que se tiene que aislar es el que va a primer grado con el compañerito de primer grado que fue positivo. Los hermanos, como su hermano es negativo, vida normal. ¿Está? Pero así se debería manejar las burbujas. Ahora, una vez que si el caso índice probable, yo digo primer grado, tiene el cuidador es positivo, se aísla a este niño, no tengo que necesariamente, tengo que aislar a la burbuja siguiente a tener el resultado del niño. Si el niño es negativo, todos tienen que volver a la escuela, menos él que es el contacto de su cuidador. ¿Me explico? Claro, sí, clarísimo. COVID más sintomatología inflamatoria intestinal con clínica en fosa ilíaca derecha. Experiencia, conducta. Bueno, más o menos lo que habíamos explicado antes, nada, esos 7 casos que nosotros tuvimos y uno de síndrome inflamatorio multisistémico. Perfecto. Uso de alto flujo para bronquiolitis moderadas sin resultado aún de PCR para COVID. Sí, nosotros sí ventilamos, o sea, se habló mucho y lo de la aerolización y el tipo de contagio. Para dar tranquilidad, si uno utiliza adecuadamente los elementos de protección personal, realmente nosotros no tuvimos personal de salud contagiado de niños con coronavirus. Y si el niño, el paciente, requiere ir a escalando de ventilación, se escala, independientemente de qué virus estemos hablando. Si no tengo la PCR y necesito OAF, vamos OAF, no aeroliza tanto el OAF como realmente se decía, y también vamos a BNI, seguimos escalando con BNI, hemos hecho como unas carcasas, como los halos viejos, digamos, pero un poco más grande para que el niño esté complaciente abajo de la carcasa en caso de BNI, pero sí, fuimos viendo qué manera es por el confort del paciente y realmente no llegar a un respirador si no lo necesita. Ir escalando con todos los cuidados y no fue bien. Y hemos tenido COVID, neumonías con UAF, bien. Y el personal de salud, si utiliza bien los EPP, no se contagia, así que no hay problema de ventilar. Muy bien. Pregunta el tema de PCR salival, sensibilidad versus hisopado faríngeo. El problema de la PCR en saliva, que tiene una buena sensibilidad menos que la del nasofaríngeo, es por la técnica. ¿Por qué? Porque necesitamos mucha cantidad de saliva, hay que hacer masaje en las glándulas salivales, hay que tener un buen volumen de saliva, porque si no hay falsos negativos. Digamos que es más engorrosa en pediatría la técnica, aparte tiene que estar en ayunas, porque muchas veces
uno escupía o tomaba la saliva y venía parte de alimento. Entonces, digamos que la técnica es engorrosa. Pero bueno, tiene menor sensibilidad que la orofaringia, pero estamos por encima hablando del 90%. Es buena, pero es difícil en pediatría. Otra pregunta plantea, jardines o madres que solicitan certificado de que los niños no tienen COVID, ¿qué hacer en este caso? Y si alguien está seguro de que no tiene COVID y que tiene otra causa, sí, por supuesto, lo puede hacer. A ver, dependiendo, como un caso que teníamos que planteaban, que tiene epidemiología negativa, o tengo una angina con placa, que es otra etiología, y sí, si uno está certero, lo puede practicar y que el niño vaya. ¿Sí? Acá ponen, no se escuchó el tema escuela. ¿Podrías hacer repetir el tema de la activación de... El caso de burbujas. Uh-huh. Si yo tengo, pongamos un ejemplo, un niño en primer grado que es positivo, ese niño, y tiene alrededor niños de primer grado, 10, todos se tienen que aislar, porque son todos contacto estrecho. Esos 10 niños restantes le tengo que hacer un test, que puede ser test de antígeno, PCR, lo que tengan, pero hay que testearlo al día 0, por decirlo así. Se tienen que aislar durante 10 días y antes de volver tendrían que hacerse un nuevo test día 7, 8 o 9 para que el día 10 ya estén totalmente liberados. ¿Qué pasaba con los hermanos de esos 10 niños de primer grado? Si en el caso de que su hermano diera negativo, los hermanos vida normal, porque son contacto de contacto. ¿Está claro? Hasta que el niño empiece con sintomatología, que empiece nuevamente. Lo testeo y voy aislando todo el grupo familiar y demás. Muy bien. Acá plantea cuáles son las manifestaciones más frecuentes que los pediatras de consultorio debemos prestar atención. Por ejemplo, lesiones tipo urticaria, ¿puede haber aislada o debe ir acompañado de odinofagia, tos y congestión nasal? Nosotros vimos las manifestaciones cutáneas de COVID, lo que ustedes quieran. No hay nada patognomónico. Hemos tenido desde urticarias gigantes, pero realmente una urticaria gigante con una faringe congestiva, nada más, y que fue COVID positivo, hasta unos pequeños, los famosos sabañones, en otra niña que no tenía más que sintomatología, pero con epidemiología positiva, que se hisopa, y teníamos solamente esa manifestación cutánea. Vamos con lo epidemiológico. En pediatría brinda lo epidemiológico, contacto estrecho. Busquemos los datos epidemiológicos como para hisopar y hacer testeos. No subestimemos los síntomas y más, hay que ver cada situación y el entorno de cada paciente, estudiar bien y preguntar. Así que hay que seguir con eso, con el epidemiológico, para ser hisopados o no. Muy bien. Bueno, esta pregunta también interesante, se me viene también a la asociación la idea de que incluso en Estados Unidos ya existen clínicas post-COVID, ¿no? Para hacer el seguimiento luego de haber cursado la enfermedad de pacientes adultos. Entonces la pregunta incluso habla qué hacer ante la insistencia de los padres que solicitan estudios post-COVID, radiografía, laboratorio, etcétera. Bueno, a ver, hay dos entidades después del coronavirus que se llaman, uno es long COVID y el otro son las secuelas. El long COVID que se está viendo en adulto es principalmente la persistencia de los síntomas luego de 4 semanas de haber finalizado, digamos, después del alta médica, 4 semanas más que persiste con los síntomas. ¿Tá? Eso es lo que se llama long COVID. Y después está las secuelas, que las secuelas uno ya lo espera a partir de las 8 semanas en adelante, o sea, a partir de los 2 meses. O sea que el primer mes post-COVID puede ser todo lo que se llama long COVID. A partir del mes y medio en adelante son lo que yo tengo que estar buscando secuelas. Y las secuelas que primero deja son principalmente respiratorias, la fibrosis. La fibrosis respiratoria, todo esto en adulto, ¿no? Después tienen las secuelas cardiovasculares, arritmia y demás, todo bien de adulto. Y por último, las secuelas neurológicas.
En pediatría, como son cuadros leves, la verdad que a los 10 días que uno le da la alta por cuadro leve, digamos, nosotros no, y no tiene más síntomas, ni siquiera hacen long COVID los chicos, así que menos harán una secuela. A ver, es lo que estamos viendo, de los del año pasado y demás, los que quedaron, hasta las neumonías importantes que hemos tenido y que lo hemos hecho seguimiento, ninguno dejó secuela el COVID. ¿Se acuerdan? No sé, cuando tenían el adenovirus, que nos decía el adenovirus el que más deja secuela, los adenovirus que dejan esto de post-viral. La verdad que hasta ahora no hemos visto ningún EPOC post-COVID por ahora. La verdad que eso es toda una entidad nueva que sí se está estudiando en los adultos, pero en pediatría no. Sí sé que ha dejado secuelas en los pacientes inmunosuprimidos, pero en un inmunocompetente es raro la secuela. Y a veces uno sí, a ver, hemos tenido pacientes con coronavirus internado con laboratorio muy alterado, propio de todas las cascadas de este score COVID, y que lo normalizan antes del alta. Entonces, por ahí uno leve, no está mal pedir un laboratorio, más que nada con una función hepática para ver si ha hecho una hepatitis o qué efecto inflamatorio o una función renal, pero no un seguimiento como uno lo puede hacer con los secuelados o con los que tienen long COVID. ¿Es posible que cambie al haber digamos, esta digamos así, cadena de mutaciones virales que últimamente estamos viendo de una manera bastante marcada, ¿no es cierto?, en distintas geografías? ¿Es posible que exista o se desarrolle una mutación que tenga un compromiso mayor en la infancia, o es como que el receptor va a seguir siempre siendo el mismo y por lo tanto los chicos eventualmente estarían más protegidos, entre comillas, por esa característica de receptores en menor disponibilidad, digamos? Y ojalá lo pudiéramos saber, sería algo para estudiar. Nosotros tuvimos una reinfección en una paciente de 12 años, pero sin embargo no era otra cepa. No estamos tan descritos los cambios, y generalmente epidemiología nos avisan cuando hay una identificación de una distinta cepa en pediatría. Hasta ahora no nos ha avisado nada. Entonces, por ende, y es cuestión de ir viendo. Piensen que esto es una carga de enfermedad de un 5 a un 10%, o sea que el 90% está todos los adultos y aprendemos de ello. Y es muy bajo el porcentaje en pediatría, o sea que tendremos que ir viendo a ver cómo se comparte. Pero bueno, sí está claro lo que está haciendo Manao, que la gente joven adulta y la transmisibilidad y demás. Pero en pediatría todavía como que no habría algún cambio clínico, por lo menos. En internación, ¿se recomienda testear a todos los pacientes y acompañantes como forma de minimizar exposición y de tamizaje? Bueno, depende de cada institución. Nosotros sí testeamos a todos porque nos ayuda a organizarnos internamente, porque todo paciente, si ustedes recuerdan la definición de coronavirus, todos son sospechosos. ¿Qué paciente no tiene tos, dificultad respiratoria y fiebre? Ya con esos tres, nosotros tenemos en el hospital un área COVID y un área no COVID. El área COVID tiene 20 camas, o sea, si no estaríamos poniendo todos los sospechosos y los confirmados en un solo área. Entonces nosotros nos organizamos de tal manera que todo paciente que ingresa con el cuidador le hacemos test rápido, test de antígeno rápido. Si nos da negativo los dos, tanto el cuidador como el niño, y a su vez tenemos una epidemiología negativa, va a cualquier sala no COVID requiriendo lo que necesite. Si yo tengo antígeno positivo, tanto del niño como de un cuidador, ya lo interno en el área COVID. Entonces, la verdad que nos ayuda y lo están aplicando el resto de los hospitales, porque lo empezamos a aplicar en el hospital de niños y le pasamos nuestro flujograma al hospital infantil de Misericordia, y realmente nos sirve como organización. Si yo tengo un hospital que solamente COVID, testear o no testear, son todos sospechosos hasta que se muestre lo contrario, o test rápido, y son todos COVID. Pero sí nos ayuda realmente a organizarnos, así que es una buena herramienta. Vamos a ir con las dos últimas preguntas en función de la hora, y agradeciéndote, Analía, por la claridad de tu exposición. Pacientes con antecedentes de COVID confirmado que vuelve con síntomas de infección de vías aéreas superiores o gastrointestinales.
¿Hay plazo de tiempo tras el alta para descartar reinfección por COVID o se rehisopan? Muy buena pregunta. Tomamos el límite de 3 meses. Generalmente luego de los 3 meses, si aparece nuevamente, rehisopamos. Y por eso hasta ahora, de la situación que nos han dado, solamente una paciente. Pero si 3 meses, realmente durante los 3 primeros meses, la generación de anticuerpos que hacemos, porque una cosa importante, porque muchos preguntan, nos hacemos inmunoglobulina. Lo más importante de la respuesta es la respuesta celular que hace el virus, no la respuesta humoral. Entonces yo me puedo medir anticuerpos y puedo tener unos anticuerpos el límite es 50, tengo anticuerpos de 1000, uy, estoy bárbaro, pero yo no sé cuántos neutralizantes verdaderos tenemos. Entonces esto de la serología también es un aprendizaje diario, pero también tengo una respuesta celular que es muy importante. Entonces se ve que como todo virus, y los estudios que han hecho, que por lo menos por los 3 primeros meses uno está con buenas defensas, y mientras no sea otra cepa diferente, uno estaría cubierto durante 3 meses. Después ya de 3 meses en adelante es cuando los niveles empiezan, tanto de la inmunidad humoral como celular, empiezan a decaer, entonces ahí sí tendríamos que rehisopar y pensar nuevamente una reinfección. Muy bien. Y la última pregunta dice, ¿qué tasas de coinfecciones han tenido? Ya que he evaluado pacientes con coinfección con estreptococo y un paciente adolescente COVID más Epstein-Barr, todo con estudios positivos para dichos gérmenes. Nuestra experiencia, ninguno. Nada, no tuvimos coinfecciones ninguna. Bueno, ahí habrá sido justo un estreptococo con un coronavirus, pero bueno, puede haber reportes aislados, no digo que no exista, pueden existir obviamente. Nosotros, nuestra experiencia no. El año pasado no hubo circulación de ningún virus, fue increíble el año pasado, no tuvimos sincitial respiratorio, no tuvimos ningún virus más que COVID, y este año tenemos en mi hospital, hemos aislado 3 adenovirus y 2 sincitial respiratorios. Nada más que para esta época estábamos llenos de sincitial respiratorio o adenovirus, solamente 2. O sea, como el nicho, realmente cómo desplaza coronavirus, está desplazando el resto de los virus. Así que yo creo que va a haber alguna coinfección seguramente y la estudiaremos, pero en este momento no hay circulación ni siquiera de otros virus, o sea que por eso no hay coinfección. Bueno, muy bien, Analía, bueno, la última pregunta. Dice, ¿en los vacunados en el laboratorio central se dosa anticuerpos? Sí, sé que lo están haciendo para el personal de salud, sí. Sí, se está dosando anticuerpos. Bueno, muchas gracias a todos por participar, a vos, Analía, por realmente haber despejado muchas dudas. Esto parece como una cuestión meteorológica, ¿no? En donde uno ve los nubarrones, la oscuridad y de repente se va abriendo el cielo y va saliendo el sol. Así que la verdad que ojalá que así sea, tengamos la luz que podamos ver de una cuestión sanitaria que vaya encontrando un rumbo, así que mientras tanto cada uno con su hacer, consultando, aprendiendo, actualizándose y tratando de que esta pandemia vaya, digamos, desplazándose en el tiempo, ¿no? Así sí, que cualquier cosa, cualquier duda, bueno, no hay problema, esto uno va aprendiendo y vamos cambiando, y lo que necesiten pueden contactarme, no hay problema, las dudas que tengan, nos ponemos en contacto. Benjamín, podés desmutearte para hablar si querés, pero desmuteate vos. Simplemente, doctora, la felicito, muy buena la exposición, nos aclaró un montón de cosas. Pero queda un llamado a los pediatras. No tenemos bronquiolitis. ¿Es por el COVID o por todas las medidas que estamos tomando para la prevención de las enfermedades respiratorias? ¿No será un llamado para continuar con estas medidas de prevención en los meses de abril, mayo, junio de todos los años, para evitar que tantos lactantes padezcan bronquiolitis? Y bueno, y eso sí, que la pasan muy mal. No, esta experiencia no es un llamado para un cambio de actitud en la higiene de manos, en el cuidado de los ambientes, cuando tenemos infecciones respiratorias domiciliarias y podemos evitar muchas internaciones de los niños.
Totalmente. Lo vamos a saber un poco este año, donde ya los niños van a jardines y son los transmisores del virus sistema respiratorio, y creo que lo vamos a ir viendo. Yo creo que coronavirus desplazó el año pasado, han estado todos encerrados y fue un escenario en donde no hubo, y vamos a ver este año, a ver qué pasa. Yo ojalá que estas medidas las mantengamos, por supuesto, para todo, no tan solo virus, sino también para cierta transmisibilidad de bacterias, ¿no? Apostemos a eso, a la higiene de manos y al uso de barbijo, sí, en lo que se pueda. Seguro, todo ayuda. Te hago una última de mi parte. El uso de máscara facial en los chicos, en aquellos que no usan barbijo por la edad, en los más pequeñitos, menores de 3 años. No vi nada que se refiriera, digamos, al tema, porque no sería dificultoso poner una pantalla acrílica, digamos, como una medida protectiva para un niño más pequeño, o estaría generando alguna limitación ventilatoria. No, yo creo que al ser más pequeño, no sé, a ver, cuánto estaría el tiempo con esa máscara, ¿no? Lo de acrílico. Creo que si uno va a los jardines y demás, o uno los ve, los más chiquitos usan, 3 años usan el barbijo, pero también tiene su tiempo. Ustedes ven que está ahí, pero pasa media hora, 40 minutos y ya se lo saca. Entonces me parece que más chiquitito con una máscara sería no sé si se podría adaptar, pero los niños aguantan lo que aguantan un barbijo. Y ellos se comunican y quieren expresarse y se ven la cara, o va uno y le baja el barbijo para verlo y lo pone, entonces ya es difícil en un niño pequeño, ¿no? Pero en los más grandes seguro, no hay duda de que hay que usarlo. Muy bien. Gracias, Analía, gracias a todos por acompañarnos, y bueno, los invitamos para las charlas sucesivas del Comité de Pediatría Ambulatoria de SAP Córdoba sobre distintos temas de interés pediátrico, para que de esa manera podamos seguir este camino de formación continua que tanto nos resulta necesario para nuestro ejercicio cotidiano. Así que muchas gracias a todos, buenas tardes, y nuevamente gracias, Analía, por tu presencia y tus aportes. No, por favor, gracias a ustedes. Muy bien. Abrazo a todos, muchas gracias.